Bienvenidos una vez más a la presentación de esta semana, la porción bíblica de Baera. Y yo aparecí, es como significa esta paracha en esta semana. La tenemos en Éxodo 6:2, del 9 hasta el 35, estos tres capítulos hablando acerca de esto. En Ezequiel 28:25 es la Haftará, y en Apocalipsis 15:1 al 16:20 va a estar explicando lo que está sucediendo en el Éxodo. Y empieza de esta manera: y aparecí a Baera, a Abraham, Isaac y a Jacob, como el Shaddai, pero por mi nombre, Yuhebahei, no me di a conocer. Éxodos 6:2-3. Por lo cual el día de hoy vamos a estar viendo acerca del nombre de Dios. En el estudio de la Torá de la semana pasada, Dios se le apareció a Moisés al pie del monte Sinaí, en un arbusto ardiendo, instruyéndole que sacara a los israelitas de la esclavitud de Faraón. Debido a que Moisés se percibía a sí mismo como un discurso lento, Dios nombró a su hermano Aarón su portavoz, es decir, era como tartamudo. Cuando los hermanos se presentaron ante el faraón, se negó dejar ir a los israelitas. En lugar de mejorar la situación, la esclavitud de los israelitas se volvió más pesada, más opresiva. El faraón les exigió que recogieran su propia paja cuando anteriormente se les había proporcionado, y que aún así produjeran la misma cuota de ladrillos. Por supuesto, los hijos de Israel se quejaron con Moisés, por lo que él llevó su sufrimiento ante Dios, quien le aseguró que las cosas cambiarían. Dios les dijo que no solo salvaría a los israelitas con una poderosa liberación, sino que el faraón los echaría de Egipto. Entonces Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor, Ani Adonai. Me presenté, Baera, a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre, Yuhebahei, Shemi, no me di a conocer a ellos. Éxodos 6:2-3. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Yuhebahei, rey de Israel, y su redentor. La palabra redentor es para decir el Mesías. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En estas pantallas van a estar viendo el nombre de Dios, Yuhebahei, y dice Yiye Haya Behové, seré y es el que será. Entonces, este verbo que está usando Dios para su nombre es el mismo verbo de ser, el ser de estar, estaré y estoy. Entonces, el que será, el que fue y el que es. O sea, que está hablando en los tiempos pasado, presente y futuro, diciendo que Él es el eterno, el que existe desde siempre. Pero en Apocalipsis 1:8 habla el Señor Yeshua y dice estas palabras: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Muy bien, si está hablando Yeshua, ¿qué es lo que está hablando? Él está hablando que Él es Yud, que el que era Hei, y el que ha de venir, Ba-Hei. Él es Yuhebahei, Él es el Dios Todopoderoso, el mismo que era en el principio y el que va a ser el fin. En hebreo, traducido al español, diría Ani Aleph Letav Eber Shiv El Sof. Adonai dice Yiye Haya Beyabo El Shaddai. Esto es lo que estaría diciendo el Señor con sus propios labios, que Él era el Dios mismo en carne y hueso. En el principio, la palabra la palabra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y la última letra del alfabeto es la Tav. Cuando tú dices Aleph y Tav, estás diciendo primero y último, el principio y el final. La letra Aleph siempre se ha significado que es como un líder o como la letra de Dios, y la letra Tav se ha representado como una cruz o como un signo, por lo cual quiere decir que Dios en la cruz, o Dios es la señal.
hablando del primero y el último. En Apocalipsis 1:12 sigue diciendo, y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, y mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual vemos una figura más de cómo era Yeshua en su gloria, con ese fuego refulgente, bronce bruñido que tenía como sus pies, y ese cabello blanco. Y además vemos cómo el apóstol Juan, cae al suelo y por la diestra de Dios es levantado y le da fuerzas para seguir viendo la visión. Lo mismo le pasó a Daniel, lo mismo le pasó a Isaías y a muchos otros profetas. Ahora, en Mateo 1:21 dice el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, o Jesús, como fue traducido en el griego al latín y después al español, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Yoshua o Yoshia quiere decir salvación en hebreo. Por eso es que se llama Yeshua, es su nombre. Porque todos los nombres en hebreo tienen el significado de hacer lo que es su nombre. Abraham, padre de muchas naciones, Yeshua, el salvador del mundo. Durante el tradicional Seder de Pesach o Pascua, bebemos 4 tazas de vino, 4 copas, un jugo de uva, para recordar las 7 promesas de Dios. Estas copas son las siguientes: la copa de santificación, de Kiddush. Te sacaré, es decir, Otzeti, de Egipto. La primera taza separa de la época de la Pesach, es decir, la Kedushá, la santidad. La copa de salvación, te liberaré, es decir, Itzalí, de la esclavitud. La segunda copa celebra la historia del Éxodo. La historia es Magid y relata las 10 plagas, es decir, Ser Hamakot, descritas en el libro de Éxodo. La copa de la redención, te redimiré, es decir, Ga'alti, con mi poder. La tercera copa celebra la redención de Dios a través de la sangre del cordero al final de la comida, participada después de comer el aficomén. Esta fue la copa que Yeshua santificó para conmemorar la sangre del nuevo pacto, que derramó para la remisión de nuestros pecados, en Lucas 22:20 y Mateo 26:28. La copa de la restauración, te llevaré, es decir, Leakak. Como mi pueblo y yo seremos tu Dios. Esta copa cierra el Seder de la Pascua, la celebración llamada Halel, dado que Yeshua le dijo a sus discípulos que no bebería la 4ª taza. Así que hay una taza cuarta por celebrar. Dijo, prometió hacerlo con ellos en el reino venidero, en Mateo 26:29. Se puede llamar la copa de restauración, ya que solo se celebrará después de que todo Israel sea salvo, en Romanos 11:26. En Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. La tercera copa de redención. Esta misma copa, Yeshua mismo decía, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y estaba hablando del sufrimiento que iba a tener y que pasar por la tribulación que iba a pasar Yeshua por el Calvario, por su muerte y por su crucifixión. Entonces nos enseñan las copas, dice, con tu brazo extendido te redimiré. Yeshua puso sus brazos para salvarnos. Ahora,
Este es el nombre del Padre en los diferentes hebreos semíticos que ha habido, el cananita, el fenicio, el hebreo, el paleo-hebreo. Podemos ver cómo se diferencia cada una de sus etapas, pero viene siendo el mismo nombre de las 4 letras. Entonces tenemos la Yod, la Hei, la Bat y la Hei. En el alfabeto hebreo, todas las palabras estas en el paleo-hebreo tienen un significado. Cada letra significa algo. Entonces, si vamos a la Yod, vamos a ver que es una Bab, que es un clavo o una estaca. Si vamos a la Hei, podemos ver que es mira o he aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el nombre del Padre en el paleo hebreo, encontramos este significado, porque la Yod es la mano, la Bab es el clavo y la Hei es mira aquí, he al Hijo. Entonces, lo que está diciendo el nombre, si ponemos la Yod, está diciendo la mano, la Hei, que está mirad, y el clavo. Entonces dice mirad el clavo, mirar la mano. Mira la mano, mira el clavo. Eso es lo que significa en el paleo hebreo, por lo cual es lo que vimos Yeshua poniendo las manos, le están hollando las manos, sacrificándolo en la cruz. ¿Para qué? Para redención, para comprarnos por precio de sangre. Éxodo 6, 6, 7, las promesas de bendición: te sacaré de las cargas pesadas, te rescataré de la esclavitud, te libraré con brazo extendido, te tomaré como mi pueblo y seré su Dios. Estas son las plagas. La primera es la santificación, la segunda son plagas o juicio, la tercera es la redención y la cuarta es solamente alabanzas. La copa de la restauración, te llevaré, es decir, la Kati, como mi pueblo y yo seremos tu Dios. Esta copa cierra el ceder de la Pascua. Se cantan los salmos del 113 al 118. Porque para siempre es tu misericordia, dado que Yeshua les dijo a sus discípulos que no bebería la cuarta taza, sino que prometió hacerlo con ellos en el reino venidero en Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se puede llamar la copa de restauración, ya que solo se saboreará después de que todo Israel sea salvo en Romanos 11, 26. Por lo cual esa copa está esperando para ser celebrada con Yeshua y todos los que lleguen a ser salvos. Las 5 copas de Pesach: os sacaré, os seti, os libraré, itzalti, os redimiré, galtu, os tomaré, lahati, y os introduciré, behebeti. La copa de Elías también se usa en el Seder. Los sabios que compilaron el texto de la tradicional Haggadah querían añadir una quinta copa basada en la promesa: te llevaré, es decir, Hebeti, a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, en Éxodo 6:8. Aunque en el momento en que se compuso la Haggadah, esta promesa no se había cumplido, por lo tanto se colocó una quinta copa en la mesa de Seder como la copa de Elías, y su promesa se expresó con la esperanza: el próximo año en Jerusalén. Hoy podemos decir el año que viene en la Jerusalén reconstruida por el Mesías en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eliyahu ben Abi es lo que cantan tradicionalmente en el Cedar de Pascua, porque tradicionalmente están esperando que primero venga Elías y después viene el Señor. Por eso se añade esta copa, se añade el canto y se deja saber que Elías vendrá primero. Y Yeshua dice: Juan el Bautista fue Elías el que iba de venir a preparar el camino, y lo preparó. Cuando Moisés les dijo a los israelitas las buenas noticias, el Evangelio, de la próxima redención de Dios, el pueblo no escuchó debido a su falta de aliento y su dura esclavitud.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: entra, dile al faraón, rey de Egipto, que deje que el pueblo de Israel salga de su tierra. Moisés protestó: entonces, ¿por qué, si los israelitas no lo escuchaban, cómo podrían convencer al faraón de dejarlos ir? La narrativa no proporciona una respuesta explícita a la pregunta de Moisés, aunque repite que Dios encargó a Moisés y Aarón para sacar al pueblo de Egipto, en Éxodo 6:13. Y el Señor dijo a Moisés: mira, te he hecho como Dios al faraón, y tú, hermano, Aarón será tu profeta. Hablarás todo lo que te ordeno, y tu hermano Aarón le dirá al faraón que deje salir a mi pueblo Israel. Y entonces Dios dijo que endurecería el corazón de faraón para que no los escuchara, lo que hará que Dios ejecutaría el juicio sobre Egipto por su opresión al pueblo judío. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi pueblo, los hijos de Israel, Bené Israel, de la tierra de Egipto, con grandes actos de juicio. En Éxodo 7:4. Cuando el faraón se negó a dejar que la gente viajara al desierto para adorar al Señor, comenzó el enfrentamiento entre el reino del hombre y el reino de Dios. La Torá nos dice que Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando se encontraron por primera vez con el faraón, en Éxodo 7:7. En su primer intercambio, el bastón de Aarón se convirtió en una serpiente y se tragó las varillas similares a los hechiceros egipcios, en Éxodo 7:9-13. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y se negó a dejar ir a los israelitas. Entonces Dios comenzó a enviar una serie cada vez más severa de plaga sobre los egipcios. ¿Qué quieren decir las serpientes? Y que Moisés pudo también hacer lo mismo y tragar las serpientes de los otros hechiceros. La verdad es que en el mundo espiritual siempre hay demonios hechizando, tirando hechizos, tirando maldiciones, pero es más grande el Señor cuando se traga todos esos hechizos y quedan como nada, quedan deshechos cuando interviene Dios en las vidas de las personas. Las plagas de Egipto, es decir, Makot Mizraim, se refieren a las calamidades que afectaron a Egipto por la mano de Dios de Israel, como se relata en el libro del Éxodo. Dado que hubo un total de 10 plagas distintas entregadas a Egipto, también se les llama Esher HaMakot, las 10 plagas. También se mencionan en el Salmo 78, 44, 51 y en el Salmo 105, 23, 39. En Parashat Baera se describen las primeras 7 de las 10 plagas. Ahora sí va a dar el enfrentamiento entre el hombre más humilde contra el hombre más duro de corazón. Tenemos una lista de las 10 plagas. Dan Makat, que es el agua, se convirtió en sangre. Makat Sefardea, las ranas del Nilo. Makat Kinim, los mosquitos, los piojos del polvo. Makat Arob, enjambres de moscas o animales salvajes. Makat Deber, pestilencia. Makat Shehin, llagas. Makat Barad, granizo y fuego. Makat Arbe, las gostas. Makat Hoshek, oscuridad. Y Makat Bejorot, muerte del primogénito. Las 10 plagas hicieron más que traer dolor y sufrimiento al pueblo egipcio. Cada plaga atacó al menos a uno de los muchos dioses de Egipto, demostrando la impotencia de sus ídolos y la omnipotencia de Dios. La vara que se convirtió en serpiente, la plaga preliminar, la cobra eran uno de los guardianes de los faraones de Egipto, y la corona real mostraba la imagen de uno. Era una representación de uno de los dioses de Egipto, Termutis, la diosa protectora del faraón. Cuando la vara de Moshe se convirtió en serpiente y luego se tragó a las varas, serpientes de los magos de faraón, fue una forma de mostrar que el Dios de los israelitas era más poderoso que el Dios y protector de faraón. Eso es lo que está pasando en ese momento. La sangre. Los egipcios no solo idolatraban al dios del Nilo, sino idolatraban a muchos, cada uno conectado a un aspecto diferente del río vivificador. Anum, un dios creador y dios de la fuente del Nilo. Ahapi, dios de la inundación del Nilo. Sobek, el dios cocodrilo del Nilo. También idolatraban a Taberet, la diosa hipopótamo del embarazo y del parto, que se creía que vivía en el Nilo.
Cuando el Nilo se convirtió en sangre, los egipcios deben haber pensado que los dioses del Nilo habían sido asesinados. Las ranas. Otro de los dioses de Egipto era Eket, la diosa egipcia de la fertilidad y la resurrección, quien era adorada como una rana. Las mujeres egipcias usaban amuletos con una imagen de Eket para recibir protección durante el parto. Matar ranas intencionalmente estaba prohibido e incluso matar una accidentalmente era castigado con la pena de muerte. Entonces, esta plaga atacó a los egipcios usando su propio símbolo de protección. Hizo que odiaran a su propia deidad. Fueron forzados a matar al animal que para ellos era la manifestación de una diosa. Cuando las ranas muertas formaron montañas putrefactas al final de la plaga, se reforzó el mensaje de que su diosa estaba muerta y era desagradable. Los piojos, si bien para los egipcios del Nilo era mucho más importante que la tierra, también adoraban a Qoeb, dios del suelo. La plaga de piojos que apareció a partir del polvo transformó a su dios de protector y benefactor a una fuente de peligro. Arob, probablemente al igual que yo, creciste creyendo que esta era una plaga de animales salvajes. Bueno, resulta ser que la Septuaginta y algunas fuentes rabínicas la interpretan como una plaga de moscas mordedoras. Es difícil imaginarlo, pero en el antiguo Egipto las moscas representaban tenacidad, coraje, vida eterna y en ocasiones también fertilidad. En antiguas tumbas egipcias han sido encontrados labrados en roca y amuletos con forma de mosca. Ser atacado por el insecto que reverenciaban debe ser un golpe inmenso para la mente egipcia. Ahora, las pestilencias. Muchos dioses egipcios eran esbozados como animales, particularmente vacas, toros y carneros. Amún, uno de los dioses más poderosos de Egipto, era esbozado como un carnero al igual que Ra. Hathor, diosa del amor, era esbozada como una vaca. Apis, dios de la fortaleza y la fertilidad, era esbozado como un toro. Num, un dios de creación y el dios de la inundación del Nilo, era mostrado con una cabeza de carnero, lo que viene siendo una oveja. Ahora, ¿se imaginan el contraste? Los animales sagrados eran adorados como la personificación de los dioses y cuando morían se los embalsamaba. Además de dañar la fuente de alimentos y sustento de los egipcios, esta plaga mató a sus dioses matando el ganado vacuno y ovino que los representaba. ¿Se imaginan ustedes el día que estaban sacrificando corderos? Estaban matando a su dios que ellos adoraban, a los corderos. Y ahí otra vez estaba demostrando Dios que Dios era Dios y venía a matar a todos los dioses de Egipto. Ahora, la langosta. Las langostas destruyeron todos los granos de Egipto que no fueron arruinados por el granizo, atacando también a Nepri y a Rehumnet. Las langostas fueron tantas que bloquearon al sol, superando al dios Sol, Ra. Otro de los dioses de Egipto era el ojo de Horus, el cual creían que era un símbolo de protección. Es posible que cuando las langostas son descritas como cubriendo el ojo de la tierra, se refería a la percepción de los egipcios de que el ojo protector de Horus fue eclipsado por Dios. La oscuridad, para los egipcios, la densa y negra oscuridad durante 7 días y noches fue una clara señal de la derrota de Ra, dios del sol. Las ampollas. En esta plaga no fue atacado ningún dios en particular, pero es posible que esta plaga tan médica haya demostrado la incapacidad de Shemek y Khonsu, los dioses egipcios de la medicina y la curación. El granizo que cayó del cielo mostró que Nut, la diosa del cielo, y Shu, dios del aire, fueron incapaces de proteger a los egipcios. En Egipto no llovía, la mayoría del agua provenía del Nilo, por lo que cuando se nublaba o llovía los egipcios se asustaban. Creían que Ra, el dios sol, viajaba por el cielo en su bote todos los días luchando contra las fuerzas del mal que trataban de detenerlo. El granizo les pudo haber parecido como un ataque a Ra, su dios más importante, y un intento de detenerlo en su viaje por el cielo. El granizo también destruyó los granos de los campos en un ataque a Nepri,
dios del grano y de la Yarrenutet, diosa de la fertilidad y la comida, cuya incapacidad para proteger la cosecha de su pueblo quedó expuesta. Entonces, en Éxodo 12:12, Dios dice: sobre todos los dioses de Egipto ejecutaré juicios. Por lo tanto, se cree las plagas son simbólicas de la derrota de varios dioses venerados en la antigua mitología egipcia y el ocultismo en general. Pues el agua se convirtió en sangre, Hapi Kunum, dios del Nilo, fueron derrotados. Las ranas del río Nilo, Heket, diosa de la fertilidad del agua, fue derrotada. Los mosquitos del polvo, Geb, dios de la tierra, enjambres de moscas, Caipri, dios de la creación, señor de las moscas o escarabajos, o tal conocido como Belzebú. La muerte del ganado, Apis, diosa de los animales, representados como un toro, Osiris, derrotados. Cenizas a hervir, Isis, diosa de la naturaleza, la curación y la paz, derrotada. Granizo y fuego, diosa del cielo y hermana de Geb, Nuez, derrotada. Langostas enviadas por los vientos, Set, dios de las tormentas, la oscuridad y el desorden. 3 días de oscuridad, Ra, el dios del sol, y Set, dios de la oscuridad. Muerte del primogénito de Faraón, hijo de Ra, hijo del sol, Crum, Amón, dios del carnero. Aquí vemos la lista de estos dioses: Hathor, Pa, Hapi, dioses protectores del ganado. La plaga de las moscas por Yepri, Yeb, la plaga de los piojos, Heket, la plaga de las ranas, Num, el río convertido en sangre, Inhotep, las plagas de las úlceras, Inut, la plaga del granizo, Isis, la plaga de las langostas, Ra, la plaga de las tinieblas, Anubis, muerte de los primogénitos. Yo creo que han escuchado algunos de estos nombres por ahí, en algunas historias. Y todos estos dioses, Dios tenía pleito y a todos los derrotó cuando sacó al pueblo de Israel por medio de sus plagas, demostrando que Él era el Dios sobre todos los dioses. Ahora, una connotación que tenemos aquí es que los mismos dioses de Egipto que estaban allá están representados en la cultura hebrea. No más la única diferencia, la cultura griega, perdón. La cultura griega también nos presenta poderosos dioses con los mismos poderes que tenían los dioses de Egipto. Vemos, por ejemplo, que se habla de Apolo, de Hades, de Poseidón, de Zeus, de Hera, Demeter, Hestia, Artemis. Todo eso es en la cultura griega, pero no solo en la griega. Vamos a la cultura de India y vamos a ver varios tipos de adoradores de dioses falsos, como Shiva, Buda, Belzebú, Zeus, Poseidón, Hades. Todos estos en la cultura india lo podemos estar viendo, pero no solo. Si vamos a otras culturas como la cultura en México, los aztecas, todos ellos, los mayores dioses de ellos, también tenían las mismas capacidades de lo que estábamos hablando. Está Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, todos estos tipos de diferentes dioses eran los mismos poderes. Tenían el poder de la muerte, el poder de la vida, el poder de la cultura, del cultivo, el poder de la comida, el poder del sol. Los mismos poderes, solo que diferentes nombres. ¿Por qué tenían diferentes nombres pero hacían tenían los mismos poderes? Porque en realidad desde la Torre de Babel se ha estado adorando a estos dioses paganos, que son los mismos dioses de la época en Egipto. Y aún más antes de Egipto, en la Torre de Babel, ya se tenía conocimiento de todas estas deidades, por lo cual cuando se esparcieron y se les dieron diferentes lenguajes, cada uno le puso el nombre de acuerdo a su lenguaje. Por eso es que son los mismos dioses, pero en diferentes partes del mundo. Cuando venga el Señor una vez más, que no nos encuentre con algún tipo de Dios, porque por esos dioses es que Dios manda las plagas. El Salmo 78:43 nos dice: sangre, animales salvajes, ranas, langostas, granizo, plaga, primogénitos. El Salmo 105:27, oscuridad, sangre, ranas, animales salvajes, piojos, granizo,
langostas y primogénito. Todo esto habla de la hechicería, aunque tiene un poder, no se compara al poder del Todopoderoso, pues los hechiceros retrocedían a la presencia de Moisés. Por eso siempre se recomienda orar con salmos para limpiar los aires y reprender a los shedim, a los demonios. Sabemos por el libro de Apocalipsis que muchas de estas plagas volverán a afectar a los habitantes de la tierra en los últimos tiempos. Estos eventos que ocurrieron en Egipto presagian lo que está por venir, posiblemente a escala mundial, en los últimos días, pues en realidad siguen adorándose estos falsos dioses. En su visión, Juan describe las 7 últimas plagas de la tierra. Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, puestas en ellas la ira de Dios. Sabemos por el libro de Apocalipsis que muchas de estas plagas volverán a afectar a los habitantes de la tierra en los últimos tiempos. Los eventos que ocurrieron en Egipto presagian lo que está por venir, posiblemente a escala mundial en estos últimos días. En primer lugar, estas 7 últimas plagas están tipificadas por algunos de los castigos que Dios trajo a la nación de Egipto para liberar a los antiguos israelitas de la esclavitud. En las 10 plagas que precedieron al Éxodo, el agua se convirtió en sangre, Éxodo 7:17. La gente tenía llagas dolorosas, Éxodo 9:9, y los egipcios experimentaron la oscuridad durante 3 días, en Éxodo 10:21-23. Hay similitudes obvias con estos castigos en las últimas 7 plagas. Tengan en cuenta las plagas primera y segunda y tercera y quinta más arriba. Y así como el faraón endureció su corazón hacia Dios y su plan, así las personas que experimentan las 7 últimas plagas endurecerán sus corazones contra Dios, pues no se arrepentirán. La misma palabra nos dice, y no se arrepintieron de las plagas que Dios mandaba, aunque Dios tenía poder para sanarlos. Entonces leemos en la primera plaga, el contenido de la primera copa causará llagas dolorosas en aquellos que tuvieron la marca de la bestia y aquellos que adoraron su imagen. Apocalipsis 16:2. Parece que estas llagas dolorosas y abiertas serán causadas por algún tipo de enfermedad o infección en la piel. La segunda plaga, cuando se derrama esta copa, el mar se convertirá en sangre y hará que toda la vida en él muera. La muerte de la vida marina de agua salada destruirá una importante fuente de alimento para millones de personas. La tercera plaga, después que el tercer ángel derramó su copa, los ríos y los manantiales se convertirán en sangre. Esta plaga destruirá los peces de agua dulce, lo que afectará aún más al suministro de alimentos de millones de personas. Vemos las 7 plagas actuando una vez más en los últimos días. En la cuarta plaga, la cuarta copa hará que el sol se caliente tanto como quemar a los hombres con fuego. La quinta plaga, este castigo traerá oscuridad, dolores y llagas. La sexta plaga, en la copa que contiene esta plaga, se derrama sobre el río Éufrates, lo que hará que se seque y haga que los viajes terrestres sean más fáciles para que los ejércitos de los reyes de la tierra y de todo el mundo se reúnan en Armagedón. El área de Megiddo, que está aproximadamente a 18 o 30 kilómetros al sureste de la moderna ciudad de Haifa. Desde este lugar, los ejércitos reunidos avanzarán hacia Jerusalén para una batalla final con Yeshua el Mesías, por lo cual vemos que se aumenta el fuego. La séptima plaga, esta plaga final consistirá en ruidos, truenos y relámpagos y un terremoto tan poderoso y grande que no había ocurrido desde los hombres que estaban en la tierra. Babilonia, una poderosa religión falsa, caerá, como dice en Apocalipsis 18:2, y habrá un granizo devastador con piedras de granizo que pesan hasta 1 talento, aproximadamente 100 libras, un granizo de ese tamaño. ¿Se imagina la destrucción que van a causar? En Apocalipsis 15:7 describe estas 7 últimas plagas como copas de oro llenas de la ira de Dios para ser derramadas sobre la tierra. Apocalipsis 16:1. Deuteronomio 17:3 nos habla que no adoremos a otras imágenes, y adorando a otro Dios, ya sea ante el sol o la luna o las estrellas,
es algo que el Señor no ha mandado. En Ezequiel 6:4 dice: y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos malolientes. Despedazaré sus altares y vuestras imágenes de sol serán quebradas. En la actualidad está la adoración a demonios, como dice en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, es decir, de hacer esculturas, ni dejaron de adorar a los demonios, es decir, las esculturas mismas son demonios, y las imágenes de oro, las mismas imágenes son demonios, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Se adora actualmente al Dios del Sol, pues sí, hasta el día del sol en inglés es Sunday, el día del sol. Las ranas son lo que es el domingo. Las ranas son demonios en Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Qué son las ranas? Demonios, espíritus. Y hacen señales, van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, todo lo que tenga que ver con el espiritismo. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió un encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó esto a Pablo. Se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Yeshua el Mesías que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. En Deuteronomio 18:10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Vemos también en 1 Samuel 28 cómo es invocado un espíritu demoníaco. Cuando invocan a Samuel, pero en realidad no era Samuel, pues venía del fondo del sepulcro hacia arriba, venía hablando en el nombre como si fuera profeta, como si fuera Samuel, pero en realidad era un engaño para que muriera Saúl. Ahora, Mateo 8:29 también dice: clamaron diciendo: ¿qué tienen con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios, el demonio ganadero tenía 2000 demonios en él. Y todos los demonios se postraron ante Yeshua y le proclamaron que si venía a atormentarlos antes de tiempo. Es decir, los demonios saben que van a ser atormentados y eliminados, pero no sabían si ya era su tiempo, si ya el Señor Yeshua, ese era el momento en que los iba a castigar. Por eso le preguntaron. Y en realidad, 1 Juan 3:8 le dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo, y manda a los demonios que se vayan a los cerdos, porque Yeshua podía haberlos mandado al abismo y encerrarlos en las cuevas, en las cavernas eternas, para que no salgan y sigan engañando. Los demonios le pidieron que los enviara a los cerdos para que ellos pudieran seguir conquistando y metiéndose en otras personas, lo cual es un poco difícil porque ellos se apoderan primeramente de animales impuros. Después de eso pasan a personas, pero para pasar a personas les cuesta trabajo. Tienen que ir de uno, del otro, hasta que llegan a las personas. Ya cuando tienen a las personas, ellos hacen tienen mucho poder para poder hacer más daño a las personas. Inclusive estar en la Casa Blanca o en posiciones de gobierno, presidentes y cosas así, con lo cual pueden influenciar más personas.
pero cuesta. Entonces mandarlos a los cerdos era volver a empezar todas sus trampas. Por lo cual Yeshua, al no quererlos encerrar todavía y dejar que se cumpliera el propósito de Dios, todavía los perdona y los manda a los cerdos. Y los cerdos se van y se matan en el océano. Pero los demonios no, los demonios salen otra vez, se quedan sin nada y siguen buscando dónde habitar. Ahora, en Apocalipsis 22:3 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró y lo puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Esos son los 1000 años que va a estar encerrado el diablo en estas prisiones. Ahora vemos esta foto aquí, donde vemos a los superhéroes tratando de cargar la cruz, cuando Yeshua les dice, está pesada. Porque claro que sí, la redención de nuestro Señor, lo que hizo por nosotros, la salvación, fue solamente que algo se podía cargarlo por medio de Dios. Todo este relato de la redención de Israel por parte de Dios de Egipto tiene un paralelo espiritual en nuestra salvación del reino de las tinieblas, gobernado por Hasatán, el adversario, el reino de la luz, gobernado por el Señor. Somos liberados a través de la fe en Yeshua, el Cordero de la Pascua, no simplemente para anejarnos y hacerlo nuestro, como lo fue para los israelitas. El propósito de nuestra libertad es servir al Dios vivo, porque nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha traído al reino del Hijo que ama, en que tenemos la redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1:13 al 14. Cuando tú oras, no hay demonio que pueda tocarte. Así es como puedes estar protegido bajo la presencia y los brazos de Dios. Algunas personas tienen la idea errónea de que Dios es duro y cruel, deleitándose en hacer sufrir a la gente. Pero esta definitivamente no es la razón por la que Dios traerá estas 7 últimas plagas sobre la humanidad. Como nuestro amoroso Padre, Dios siempre administra el castigo para animarnos a cambiar de la conducta pecaminosa a la obediencia a sus leyes sagradas y beneficiosas para que podamos ser bendecidos. Transmitiendo este principio, el antiguo Israel, Dios le dijo al profeta Ezequiel: diles, mientras vivo, dice el Señor Dios, no tengo placer en la muerte de los malvados, pero que los malvados se alejen de su camino y vivan. Vuelve, aléjate de tus malos caminos. ¿Por qué deberías morir, oh casa de Israel? De Ezequiel 33:11. Entonces, aquí hay mucha maldad en el mundo. El Señor no se deleita en aniquilar al malo. El principio que Dios explicó al antiguo Israel es cierto para todos los pueblos, no solo para los israelitas. Dios ama a todos, Juan 3:16, y desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Las profecías del libro de Revelación sobre las 7 últimas plagas son aterradoras y muestran que habrá sufrimiento y destrucción masivos en todo el mundo en los últimos eventos de la tierra. Esto será necesario para que Dios se enfrente a un mundo pecador y rebelde, pero la buena noticia es que este será un periodo de tiempo temporal. Después Yeshua el Mesías volverá para detener los sufrimientos, el fin de los tiempos, lidiar directamente con los pecados de la humanidad y comenzar a gobernar el mundo con justicia. Mateo 24:30. Y aparecerá, Baera, la señal del Hijo del Hombre. Esto dará lugar a los 1000 años de paz y prosperidad en el futuro mesiánico, que es nuestra esperanza con nuestro Señor Yeshua. Shabbat Shalom. Esta fue la Parashá Baera.